sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada ocasión que tenemos de encontrarnos, un gran honor, realmente una alegría, poder compartir con todos ustedes las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y también, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. En este programa tratamos de explicar de una manera sencilla, accesible a todo el mundo, lo básico de la fe cristiana católica. No es un programa dirigido exclusivamente a católicos, es un programa dirigido, sí, a católicos, pero también a cristianos no católicos, o también a creyentes de alguna otra religión, incluso a personas no creyentes, siempre y cuando tengan la buena disposición de acercarse para ver qué es lo que creemos los católicos. Pero sí, aunque no sea exclusivamente para católicos, sí tiene como principal propósito ir dirigido a los católicos. La apologética, a pesar de que en su raíz etimológica la palabra significa defensa, nosotros en el sentido cristiano católico le damos más bien el sentido de explicación, siguiendo lo que los obispos de Latinoamérica y del Caribe nos explicaban en el documento de Aparecida, donde nos decían que hoy, más que nunca, se hacía necesaria una nueva apologética, decían ellos. Una que sea como la que hacían los primeros cristianos, que consista más en explicar que en defender. Primero en explicar, después, si es necesario, claro, también defender. Y nosotros hemos, digamos, tomado ese espíritu y esa es la apologética que buscamos hacer. Una que explique en primer lugar y por lo tanto sí va en primer lugar dirigida a los católicos, pero después también va dirigida a cualquier otro que sintonice este espacio, que de hecho sabemos por los correos electrónicos, por los comunicados en Facebook, por otros medios también, que hay muchos no católicos que ven el programa y se los agradecemos. Aprovecho para dar la bienvenida pues a todos los que sigan este espacio en cualquier lugar, particularmente a los que nos siguen en este bellísimo continente americano. La señal de María Visión llega desde los Estados Unidos hasta la Argentina, pasando pues por la República Mexicana, por Centroamérica, por los países hermanos de Sudamérica y del Caribe. Un abrazo a todos los que estamos unidos, no solamente por la bellísima lengua de Cervantes, sino también y sobre todo por esta fe en Jesucristo. Un abrazo también a los que nos siguen más allá de estas fronteras, gracias al satélite o a la señal en internet, que está a su disposición también 24 horas al día en el sitio web de María Visión, mariavision.com. También, gracias a esta señal, hay personas que nos siguen en otras partes. Hemos recibido correos electrónicos del Japón, de China, de Australia. Muchas gracias también a todos los que siguen esto. También gracias a los que semana con semana están aquí con nosotros, haciéndose presentes y orando por todos nosotros en María Visión. Cuenten con nuestras oraciones también ustedes. Y recuerden lo que siempre ofrecemos: orar por sus intenciones y necesidades de los que vean este programa. Estén de acuerdo o no con lo que aquí compartimos, les guste o no lo que aquí compartimos, vean el programa completo o cambien de canal a la mitad, sea hoy la primera vez que nos sintonizan o tengan con nosotros varios años. Oramos por sus intenciones, por sus necesidades, ofrecemos también todos orar, pero pedimos que ustedes, si quieren, oren por nuestras intenciones y por nuestras necesidades. Muy bien. Una pequeña exhortación tomada de la Sagrada Escritura antes de entrar a nuestro tema. Una pequeña exhortación. Está tomada de la carta de Judas que aparece en el Nuevo Testamento. Hacia el final del Nuevo Testamento, donde vienen las llamadas cartas católicas, viene la carta de Judas. Es pequeñísima. Es tan pequeña que ni siquiera se divide en capítulos, se divide únicamente en versículos. Pues bien, vayamos entonces a los versículos finales, al versículo 20 y siguientes. Dice lo siguiente: ustedes, queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos arrancándolos del fuego.
Y a otros, muéstrenles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Es de la carta de San Judas, versículos del 20 al 23. Es uno de los libros más pequeños de toda la Escritura. Ustedes pueden tomarlo ahora mismo si quisieran y leerlo completo y decir que hoy leyeron un libro entero de la Biblia. Sí, esa es una de las ventajas de que sea tan pequeño. Pero las exhortaciones que nos hace y que hemos escuchado, es bueno tenerlas en mente nosotros que estamos llamados a la apologética. ¿Y quiénes estamos llamados a esto? Todos los bautizados. Lo hemos repetido una y otra vez. Esto de la apologética no es únicamente para el Papa, los obispos, los sacerdotes, los biblistas o los teólogos. Es para todos los bautizados. Dar razones de nuestra esperanza es para todo el que está bautizado. ¿Estás bautizado? Tú estás llamado a ser apologista. En la medida de tus capacidades, en la medida de tu tiempo, en la medida también en la que hayas sido llamado a esto, pero no puedes excluirte, no puedes decir, eso no es para mí. Estás llamado a conocer tu fe, a vivirla, a dar testimonio y a compartir también esta fe de palabra. No es opcional. Pues, con esta exhortación que nos hace la Sagrada Escritura, saquemos 1 o 2 puntos para nosotros. Primero, nos exhorta el autor de esta carta sagrada a que nosotros nos mantengamos en la caridad de Dios. Y dice, ¿cómo hacemos esto? Nosotros orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo se nos exhorta a mantenernos en la caridad de Dios. Entonces, para hacer apologética, para dar razón de nuestra esperanza, hay que mantenernos en la santísima fe. Así dice esta expresión, me encanta. Sobre su santísima fe, dice, ustedes edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios. Primer punto. Imposible querer dar razones de nuestra esperanza únicamente de conocimiento. Únicamente de razón, pero dejando fuera el corazón, ¿no? Hay que mantenernos orando en el Espíritu Santo, edificados sobre la santísima fe que nos ha sido transmitida. Y ahora sí, vayamos a lo que dice el versículo 22. A unos a los que vacilan, traten de convencerlos. Esta es una labor de todo bautizado. Tienes un hijo, un esposo, un amigo, un compañero de trabajo, no sé, que está vacilando en su fe, trata de convencerlo. Dale argumentos, acércate a él, escúchale, pregúntale cuál es su problema, cuál es su objeción. Muchas veces cuando nos tomamos el tiempo de acercarnos a alguien que vacila en su fe y de escuchar realmente a esa persona, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones ni siquiera era un problema de fe lo que tenía. No era una cuestión, por ejemplo, teológica o doctrinal o una objeción a una enseñanza de la iglesia. Muchas veces lo que esa persona tenía era un problema personal, un dolor emocional, un malentendido que había tenido. Bueno, esa es la importancia de acercarnos a las personas. Pero sí encontraremos también quién vacila realmente en su fe, quién realmente no tiene muy firmes sus fundamentos. Estamos llamados nosotros a ayudarlos, tratar de convencerlos. A otros dice, traten de salvarlos arrancándolos del fuego. Un pasaje de difícil interpretación, ¿no? Traten de salvarlos arrancándolos del fuego. No se está refiriendo a que juguemos al bombero literalmente cuando hay un incendio. Bueno, estoy exagerando. ¿A qué se referirá? Arrancándolos del fuego. Cuando tenemos a alguien cercano que está llevando un estilo de vida, por ejemplo, contrario a los mandamientos de Dios, y que eso le está llevando a perder el alma, nosotros estamos llamados a tratar de salvarlos arrancándolos del fuego. Arrancarlos del fuego. Es parte de la potestad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia. Y eso incluye a ti y a mí. Es parte de la potestad que el Señor nos ha dado. ¿Qué le dijo a San Pedro? Sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, hay quien traduce del infierno, no prevalecerán contra ella. Esto de prevalecer es un lenguaje de batalla. Dos ciudades se enfrentan, ambas tienen murallas.
¿Cuáles murallas prevalecerán? ¿Cuál ejército prevalecerá sobre cuál? Estamos llamados a cargar, a atacar y rescatar del fuego si es necesario, hermanos, salvarlos del fuego. Esto se hace de muchas maneras, con el testimonio, con la oración, con la palabra también, con los argumentos. Bueno, y hay una tercera exhortación. A otros dice, muéstrenles misericordia con cautela. Estas expresiones son muy frecuentes también en la Escritura. La cautela, la prudencia, el ser astuto como serpiente. Eso lo dijo el mismo Señor. Sean astutos como las serpientes, mansos como las palomas. Prudencia, cautela, dice, a otros muéstrenles misericordia con cautela. Odiando incluso la túnica manchada por su carne. Lenguaje también de difícil interpretación, ¿no? Una línea de interpretación podría ser la siguiente. Hay personas que por sus obras viven de una forma contraria a la ley de Dios. Y entonces nos exhorta con cautela, con prudencia, muéstrenles misericordia. ¿Por qué? Porque puedes correr el riesgo, si no eres un cristiano maduro, un cristiano firme en su fe, que por el frecuente contacto con esta persona, a lo mejor por un afán apostólico de salvarle, de ayudarle, pero si tú no estás bien firme todavía en la fe, por el frecuente contacto con personas que viven contrariamente a la ley de Dios, quizá te puedas poner en una ocasión de pecado peligrosa para tu alma. Y tenemos que saber discernir también estas situaciones. Habrá situaciones en las cuales tú no estés llamado a intervenir, que será mejor que busques la ayuda de alguien que sea más avanzado en los caminos del cristianismo que tú. ¿Por qué? Porque correrías un riesgo tú al tratar de ayudarle. No todos los apostolados, por ejemplo, son para todas las personas. Tienes que discernir con prudencia y con cautela si aquella persona que quieres ayudar o aquel apostolado al que quieres ingresar será conveniente para tu conversión o quizá incluso pueda conllevar un riesgo innecesario. Es la exhortación pues de la carta de San Judas que aparece en el Nuevo Testamento, versículos del 20 al 23. Vamos a hacer un corte. Yo les invito a que permanezcan con nosotros. Regresando de este corte, pues anunciaremos el tema del día de hoy e iniciaremos a exponerlo. Vamos y regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Soy Rafael Piña Valdés. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Antes de anunciarles el tema del día, les comparto, aunque ustedes muchos ya las conocen, las maneras que tenemos para estar en contacto en este programa. Durante el corte, acaban de verlo, aparece en su pantalla el número de teléfono al cual ustedes se pueden comunicar, ya sea que vivan dentro de la República Mexicana o fuera de esta. También va a estar apareciendo durante el programa el correo electrónico al cual ustedes pueden hacernos llegar comentarios, saludos, etcétera. De hecho, está justo allí. Y también las redes sociales a las cuales pueden hacernos llegar también sus comentarios, interactuar con otros televidentes, etcétera. Hay una página en Facebook que tiene el nombre del programa y hay una cuenta en Twitter que es @chestertonia. Bueno, ustedes allí pueden ir viéndolo. Ahora estoy ya leyendo aquí incluso algunos de sus correos que han llegado, algunas de sus llamadas, se las agradezco y más adelante leeremos algunos de ellos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una presencia muy real. Tan real que así hemos querido nombrar al programa del día de hoy. Una presencia muy real. ¿De cuál presencia tan real estaremos hablando? ¿A cuál presencia muy real nos estaremos refiriendo? Obviamente, sin lugar a dudas, a la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Hay un dicho de la Iglesia de hace muchos años que con esta familiaridad del lenguaje popular resaltaba, por ejemplo, una de esas fiestas en la Iglesia Universal que nos habla de esta presencia muy real, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Este dicho va algo así. 3 jueves tiene el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el jueves de la Ascensión.
Para muchos de nosotros, estos dichos populares que transmiten doctrina y fe han perdido un poco su valor porque algunas fiestas, según donde vivamos, son trasladadas al domingo más cercano, quizá por buscar un acomodo más fácil para los fieles. No quita, sin embargo, que nos recuerden estos dichos las fiestas grandes e importantes de nuestra fe. Y es propio y es muy bueno que nosotros pongamos de nuestra parte para meditar sobre estas cosas grandes, estas presencias reales y sobre todo la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía para que podamos vivirla mejor. Miren, cuando yo no dejo de asombrarme, y vamos a decirlo, lo voy a decir como es también, cuando leo este pasaje, a ver si lo explico de otra manera, cuando leo este pasaje que les voy a compartir, no dejo de sentir una profunda reverencia, pero también un temor, pero digamos un temor santo. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a un pasaje de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, lo veremos más adelante, en el capítulo 11, donde San Pablo está de alguna manera amonestando a los cristianos de Corinto con respecto a su poco discernimiento de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre, en el pan y el vino o en las especies eucarísticas. De alguna manera, San Pablo sabe que ahí está muy presente el Señor y que si los cristianos no hacen un discernimiento adecuado, lejos de ser de beneficio para ellos el consumir el cuerpo y la sangre del Señor, será de perjuicio. Usa un lenguaje incluso duro, pero que nos habla de la profunda realidad. Les dice a los cristianos de Corinto, por eso, por no discernir adecuadamente el cuerpo y la sangre del Señor, muchos de ustedes, dice, están enfermos, presentan achaques y dice todavía más, y mueren no pocos. Mueren no pocos. Así de dramática es la presencia real del Señor en la Eucaristía. Iremos más adelante, ya les decía yo, a ver este pasaje. Pero lo quería usar en la introducción para que nosotros veamos la necesidad urgente de meditar en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque esta presencia nos lo recordó el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, en el número 11, esta presencia, la de la Eucaristía, la de nuestro Señor en la Eucaristía, es el centro y culmen de toda la vida cristiana. Dice, es fuente y culmen, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Si esto es verdad, y así lo creemos los católicos, si la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo va tu vida cristiana? ¿O cómo va mi vida cristiana? A nivel, digamos, general, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo. ¿Cómo va nuestra vida cristiana? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Cómo la vemos? ¿Tendrá algo que ver que nuestra vida cristiana quizá no vaya tan bien con el hecho de que nosotros no discernimos adecuadamente la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Si la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana y yo vivo, participo, me alimento de la Eucaristía como si fuera simplemente un ritual más, un acto más, sin discernir la presencia muy real de nuestro Señor ahí, ¿no será posible que esto traiga efectos espirituales, pero también sociales, incluso mundiales? ¿No será posible que esas palabras de San Pablo a los cristianos de Corinto del siglo I se puedan aplicar también para nosotros, los cristianos del siglo XXI? Si la Sagrada Escritura dice la verdad, y los católicos creemos que dice la verdad, esas palabras de advertencia, de amonestación de San Pablo a los cristianos de Corinto en el siglo I son tan válidas para los cristianos del siglo XXI como lo eran hace 2000 años.
No podemos pasarlas por alto. Y entonces tenemos que hacer un examen de conciencia. Quizá mi vida cristiana está como está porque así he vivido, así me he acercado durante tantos años a la Eucaristía. O, todavía peor, quizá porque no me he acercado a la Eucaristía. Ahora, pero alguien hará una pregunta que también es válida. Bueno, ¿y cómo voy a discernir? ¿Cómo voy a discernir adecuadamente esa presencia real si no tengo los elementos para hacerlo? No tengo la formación a mi alcance. No tengo o nadie se ha preocupado de moverme a motivar a esto. Bueno, allí yo te diría que probablemente estés en un caso de una ignorancia real, verdadera, sobre estos misterios, pero también culpable. En el siglo XXI, vamos a pensar en nosotros que estamos ahora compartiendo esto, tú que estás de aquel lado de la cámara, yo aquí. En este siglo XXI, los que tenemos acceso a medios de comunicación, a internet, a libros, artículos, etcétera, etcétera, no podemos refugiarnos en la ignorancia. La nuestra es una ignorancia culpable, porque además la Iglesia se preocupa a través de la catequesis, a través de la homilía del sacerdote, a través de la confesión, a través de la preparación presacramental, para que nosotros tengamos por lo menos lo mínimo con respecto a estos temas. Ya será también responsabilidad de cada uno de nosotros adentrarnos, asumir nuestra responsabilidad de cristianos adultos de la formación en la fe. Es incoherente que muchos de nosotros pongamos un gran énfasis en nuestra preparación profesional, en adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, en estar, por ejemplo, buscando mejorarnos en ese aspecto, y no pongamos atención y descuidemos casi por completo nuestra preparación espiritual. Es incoherente, es incongruente, no tiene sentido. Te vas a encontrar que eres un adulto que cuestiona la fe con una mentalidad de adulto y que tiene respuestas pues de niño, las que tenías en el catecismo. Necesitas respuestas de adulto también. Necesitas poner esfuerzo también en esto. Muchas veces, para las cuestiones de nuestra fe, nos permitimos concesiones que no permitimos en otros ámbitos de nuestra vida. El que es buen estudiante en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, en la maestría, hay quien incluso llega a hacer doctorados, pues se preocupa por estudiar, por hacer las tareas, por leer, por meditar, por reflexionar, porque quiere una buena evaluación, una buena calificación. El que es un buen trabajador se esmera por hacer sus labores bien, por cumplirlas completamente, por agradar a sus jefes. Sí. Y vean cómo muchas veces para las cuestiones de nuestra fe, no, dejamos eso de lado. Nos permitimos concesiones en nuestro trato con Dios que no nos permitimos en nuestro trabajo, por ejemplo, o en nuestro estudio. Y con eso estamos manifestando qué es más importante en nuestra vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y con estos actos tú manifiestas dónde está tu tesoro. Cada uno de nosotros manifiesta dónde está nuestro tesoro. Tenemos pues que poner un énfasis en estos detalles que parecen pequeños, pero que son muy grandes, para nosotros, al acercarnos a la Sagrada Eucaristía, hacerlo de una manera que toda nuestra persona, nuestros gestos exteriores y nuestra actitud interior hablen de esa presencia muy real. Que nuestros gestos y nuestras disposiciones interiores hablen de esa presencia muy real de Jesucristo. A los demás, a los no creyentes. Si los católicos manifestáramos interior y exteriormente nuestra creencia en esa presencia real, muchísimos no creyentes llegarían a creer. Vamos a hacer un corte. Regresando a este corte, continuamos hablando de este tema, una presencia muy real el día de hoy aquí en Apologética. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy hablando de una presencia muy real, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es una llamada, una exhortación a poner más atención, a discernir con mayor cuidado, a estar más atentos a esa presencia tan real del Señor que viene a nuestro encuentro.
Vayamos a la Escritura para ayudarnos a meditar. En el Evangelio de San Mateo, al final de este Evangelio, en el capítulo 28, de hecho son de las últimas líneas que nos presenta, a partir del versículo 18 se nos narra las siguientes palabras de nuestro Señor dirigidas a sus apóstoles justo antes, digamos, de ascender a los cielos. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa del Señor. Es una garantía de Jesús. El Señor garantiza estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no un día sí, un día no. No únicamente 100 años o 200 o 300. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si los discípulos del Señor dejan de ser fieles al Señor, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si todos los cristianos del mundo cometieran apostasía, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor no le pone condiciones, no dice si se mantienen perfectos, si son fieles. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una presencia muy real de Jesucristo. Una presencia tan real como la de un esposo fiel al lado de su esposa. Que de hecho es lo que el Señor es para la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. El Señor es el esposo de la iglesia. Y es un esposo fiel, que permanece al lado de su esposa a pesar de las infidelidades que ésta pueda cometer. Pero todavía más, el Señor en su rol de esposo se sacrifica para santificar a su esposa. Lo ha hecho en la cruz. Y esta santificación de su esposa es continua. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? Que la corrupción total de la iglesia en un punto determinado de la historia, entre la vida terrena del Señor y su segunda venida, la corrupción total de la iglesia es imposible. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunos grupos que se llaman cristianos que manejan esta teoría como posible. Que ciertamente el Señor instituyó una iglesia a la cual envió el Espíritu Santo, pero que en algún momento esta iglesia se corrompió por completo y que por lo tanto tuvieron que venir otros a refundarla. Lo que no se dan cuenta los cristianos que mantienen esta postura es que lo que realmente están creyendo y lo que realmente están diciendo es que el Señor Jesucristo faltó a su palabra, que no estuvo con su iglesia todos los días hasta el fin, que en algún momento determinado parpadeó o se alejó, o que no tuvo el poder suficiente para mantener a su esposa libre de la corrupción total. ¿Significa esto que todos los miembros de la iglesia de toda la historia han sido incorruptibles? ¿Han sido irreprochables? No, claro que no. Claro que no, eso es evidente. No estamos diciendo eso. Claro que no. Estamos diciendo que la corrupción total de la iglesia, como algunos dicen, al punto que se tendría que venir alguien o tuviera que venir alguien a refundarla por completo, cambiando los cimientos, etcétera, etcétera, es una teoría sin sustento en la Escritura. Hay quien maneja, por ejemplo, que esta corrupción de la iglesia sucedió en el siglo IV, con el edicto de Milán decretado, digamos, por Constantino, el emperador. Que en ese momento la iglesia se corrompió por completo por mezclarse con el poder terreno. Lo que no explican quienes creen y siguen esta teoría de que la iglesia católica en ese momento se corrompió por completo y por eso tuvo que venir siglos después un movimiento para refundar el cristianismo, llámese el movimiento protestante. Lo que no
explican es como si en el 313 se corrompió por completo la iglesia, unos años más tarde, en el 325, esa iglesia, sus obispos, reunidos en concilio, defendieron la divinidad de Cristo, si ya estaba corrompida. Divinidad de Cristo que mantienen cristianos protestantes también. O como esa iglesia que supuestamente estaba corrompida, en el 381 se reunió también en concilio sus obispos para afirmar y mantener la divinidad del Espíritu Santo. Divinidad que mantienen los cristianos protestantes también. O como, por ejemplo, a finales de ese mismo siglo IV, en concilios locales, obispos católicos mantuvieron y definieron el canon, digamos, definitivo del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, canon que aceptan todos los cristianos protestantes. ¿Cómo una iglesia que se ha corrompido puede hacer estas cosas? La realidad es que la iglesia no se había corrompido. Y no por el gran mérito de sus miembros, sino en primer lugar y sobre todo porque el Señor es fiel a su palabra. Y Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En calidad de Dios, en calidad de Señor, sí. También en calidad de esposo. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la realidad de esta presencia del Señor. Y hay una cuestión que tú puedes verificar en tu casa. En cada uno de los 4 evangelios se va a hablar en las últimas palabras, en las últimas notas que nos presentan cada uno de los 4 evangelistas, de alguna u otra manera de esta presencia muy real que el Señor garantiza a los suyos. Y en casi todos, aquí en Mateo es el único que no, pero Marcos, Lucas o Juan dan un contexto de una comida, un banquete sagrado. Esto tiene muchos ecos del Antiguo Testamento. Lucas nos presenta el banquete de Emaús, que ya sabemos lo que pasó ahí en esa presencia muy real. No vamos a entrar ahí hoy porque este tema es un tema inagotable. Pero sabemos lo que sucedió con estos discípulos de Emaús. Le reconocieron al partir el pan. El Señor bendijo el pan, lo partió y desapareció de su vista. Y ahí le reconocieron. Un banquete sagrado. Pero también en San Marcos se habla que estando a la mesa los discípulos, el Señor se les aparece. Son de las últimas palabras de San Marcos. Y en San Juan, en los últimos pasajes también que se nos narran, el Señor, mientras algunos de ellos están en el lago pescando, les prepara una comida en la orilla. Una presencia real, garantizada, y para el que pueda leer, para el que pueda entender, relacionada con un banquete, con una comida. La Iglesia siempre ha mantenido que en la Eucaristía está el Señor verdaderamente presente y que esa es una de las múltiples maneras que Él tiene de cumplir su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final. Quiero compartirles un par de pasajes de cristianos de los primeros siglos para que veamos cómo esto ha estado presente durante 2000 años. Ya hablábamos de San Pablo, ese pasaje de su primera carta a los Corintios que nos hablaba de la dramática realidad de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies eucarísticas. Pero veamos, por ejemplo, lo que en el siglo IV afirmaban 2 cristianos. Uno de ellos decía: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Esto lo dijo un cristiano que vivió entre el año 347 y el año 407, la segunda mitad del siglo IV y los primeros años del siglo V. Escuchemos lo que dijo un cristiano que vivió entre el 337 y el 397. Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado.
y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. El que quiera meditar más a profundidad estas palabras, vaya al párrafo 1375 del Catecismo de la Iglesia Católica y se encontrará que los cristianos a los cuales yo me estaba refiriendo eran nada más y nada menos que San Juan Crisóstomo y San Ambrosio respectivamente. Pero si ustedes se dieron cuenta, hay una profunda convicción de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, exploraremos más adelante, en lo que parecen pan y vino. Es una creencia constante de la Iglesia. Y miren, en los primeros siglos esto es de llamar la atención. Hubo muchas herejías. Hubo herejías cristológicas, hubo herejías neumatológicas, hubo muchas herejías. Pero herejías que se obstinaran en negar la presencia real del Señor, digamos, de gran magnitud y de gran trascendencia, no las hubo, no en los primeros siglos. De hecho, no podemos hablar de un gran movimiento negacionista de esta presencia muy real, sino hasta el siglo XVI, con el movimiento protestante. Y esto nos tiene que poner a pensar, sobre todo a los cristianos protestantes, porque están cortando de tajo, ignorando de tajo 1500 años de historia cristiana, de fe cristiana, y quizá por ideología, no por una enseñanza bíblica. Muy bien, vamos a hacer otro corte y regresamos con más de este tema. Quédense con nosotros. Amigos, estamos de regreso. Estoy aquí revisando mis notas para poder compartir con ustedes más de este tema. Miren, es un tema, sabemos, extensísimo. Si estamos hablando de los misterios de nuestra fe, esta palabra que usualmente referimos aquí, pues este es uno de los grandes misterios, ¿no? Nuevamente, misterio no porque sea inexplicable, sino porque es inagotable. Inagotable. Podemos abordar el tema de la presencia real de nuestro Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar desde una multitud de ángulos y no lo acabamos, no lo agotamos. ¿Por qué? Porque es una presencia que nos habla sobre todo de amor, es una presencia de amor. Es la presencia, digamos, del amor. Dios es amor y Dios está allí y el amor es inagotable. El amor es inagotable. Estoy agradeciendo y agradezco muchísimo a los que están comunicándose en el correo electrónico, en el Twitter, en el Facebook, por teléfono. Muchas gracias. Estoy aquí viendo muchos de sus comentarios. De verdad, a todos ustedes les agradecemos. A ver, estaba yo compartiéndoles estas palabras de estos cristianos del siglo IV, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, que hablaban de esta profunda realidad de la presencia del Señor. Y decía yo al final del bloque, a ver, aquí está, decía yo al final del bloque que esta creencia, esta fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía se mantuvo, digamos, incuestionada, al menos no con cuestionamientos que alcanzaran a las masas, durante 15 siglos, durante 1500 años. Y esto es algo para ponernos a pensar, para ponernos a meditar. De hecho, hay una cuestión muy poco conocida por católicos y también muy poco conocida por protestantes, por cristianos no católicos, que es bueno saber. Miren, el mundo protestante es amplísimo. Está fragmentado en, multitud de grupos. Son miles, literalmente miles. Este movimiento empezó en el siglo XVI, con varios grandes exponentes, dentro de los cuales, pues, los más famosos son Lutero, Calvino y Zwinglio seguramente. Pero hay muchos más. Ahora, uno de los principios de Lutero era el de la sola escritura, ¿no? Solo la Biblia. De ahí que
los grupos cristianos no católicos digan, solo la Escritura es nuestra norma para cuestiones de fe y moral. Y adoptan este principio de Lutero. Pero lo que muchos de ellos no meditan, pensemos en el protestantismo evangélico, que es el más numeroso en Hispanoamérica, es que Lutero tenía una fe firme en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo explican los hijos espirituales, los herederos espirituales de Lutero, que acepten su autoridad, la de Lutero, para decir solo la Biblia, no la iglesia, no el magisterio, solo la Biblia, sí, pero no acepten su autoridad en tema eucarístico? Era tal la postura, la firmeza de la postura de Lutero en estas cuestiones, que aquí tengo el apunte. En el año de 1529, en Marburgo, se le conoce como la disputa de Marburgo, no pudieron ponerse de acuerdo al respecto, entre otros, había más presentes, él y Zwinglio. Se dice que se disputó sobre 15 puntos, que buscaban, digamos, uniformar o lograr la uniformidad o la unión de la doctrina protestante. Porque, vean, estamos hablando de 1529. Con trabajos ha pasado una década desde que Lutero escribió sus tesis famosas. Cuando ya el mundo protestante está herido por la división entre sí. Y estos 15 puntos que buscan darle unidad a la doctrina protestante, en 14 están de acuerdo Lutero y Zwinglio. Pero al llegar al 15º, que tiene que ver con la presencia real, no se ponen de acuerdo. Porque Lutero mantiene que las palabras del Señor, cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, son literales. Y Zwinglio mantiene que son un símbolo. Y no hay acuerdo. Y el mundo protestante se divide y se fragmenta prácticamente ad infinitum hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque su semilla, el pretender traer renovación a la iglesia mediante la fragmentación, mediante el separarme de la iglesia, pues da ese fruto. Y por lo tanto, cuando entre ellos no se ponen de acuerdo en una cuestión doctrinal o moral o de interpretación, al no tener una autoridad instituida por Dios para discernir entre ellos, porque hay una autoridad, sí, el Santo Padre, pero ellos la rechazan. Y cuando tú rechazas un don de Dios, te quedas sin esas bendiciones. Y al no tener una autoridad para distinguir o discernir, poner fin a estas disputas, se separan, crean sus propios grupos, y esta es una de las razones por la cual Lutero tuvo tantos seguidores, porque él al pronunciar su doctrina de la sola Escritura, no solamente negaba la autoridad de la iglesia, sino que le estaba poniendo en bandeja de plata a cualquiera la posibilidad de tomar esta bandera de la sola Escritura y con ella negar no solo a la iglesia, sino negar incluso a Lutero. O negar al que fuera. Yo no reconozco la autoridad de nadie más que la de la Escritura. Y la Escritura como a mí me convenga interpretarla. Y esta es la realidad del mundo protestante. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas cristianas protestantes de buen corazón o de buenas intenciones. No estoy diciendo eso para nada. Estoy hablando simplemente de la cuestión doctrinal. Porque yo he conocido personalmente cristianos protestantes que son ejemplo de honestidad, de ecuanimidad, de amor por Jesucristo, de estudio de la Escritura. Vamos, no estoy poniendo eso en cuestionamiento, no. Estamos hablando de historia, estamos hablando de doctrina y las cosas como son. Le dan a Lutero la autoridad para decir solo la Escritura.
sigue a Lutero también entonces en su creencia sobre la Eucaristía. Muchos protestantes modernos son una mezcla, un Frankenstein entre lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, lo que dijo Zwinglio, cuando entre ellos había profundas diferencias que los hicieron separarse y que no pudieran estar de acuerdo. Pero esto es muy conveniente. ¿Por qué? Porque si tú tomas, de este me conviene esto, lo tomo, de este me conviene esto, lo tomo, de este me conviene esto, lo tomo. Y eso se llama cristianismo a la carta. Y el Señor no dijo eso. El Señor mandó a los apóstoles, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. No lo conveniente, no lo que cada uno quiere escoger, no, todo lo que yo les he mandado. Y como el Señor sabría que habría problemas y disputas doctrinales, teológicas, el Señor instituyó una autoridad que es una bendición para discernir estas cuestiones. Esa autoridad se llama Magisterio de la Iglesia, que tiene en el Santo Padre a su cabeza. Pues bueno, esto es un punto que hay que saber, Hay que saber esta cuestión. Ahora, hay un par de cuestiones más que yo quiero compartir. Miren, no nos vamos a meter a muchísimos, o los pasajes, capítulo 6 de San Juan. En este programa hemos dedicado programas enteros al capítulo 6 de San Juan, a la institución de la Eucaristía. Ustedes busquen en el historial de programas de apologética y hemos dedicado muchos a este tema. Entonces hoy no vamos a dedicarnos propiamente a exégesis bíblica, pero sí queremos, con base en algunos de estos pasajes, pues enfatizar esta presencia muy real. Miren, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 5. Dice: así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. ¿Cómo es que, siendo muchos, logramos ser un solo cuerpo? ¿Por la fe? Sí, claro que por la fe. Pero, ¿qué más? San Pablo, en otra de sus cartas, la carta a los cristianos de Corinto, su primera carta a los Corintios, ahonda más en esta cuestión. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a compartir a partir del versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. A lo que San Pablo se había referido en Romanos 12:5, que nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo, se logra con lo que San Pablo explica en 1 Corintios 10, 16 y 17. Dice, lo voy a repetir: ¿acaso no es comunión con la sangre de Cristo la copa de bendición que bendecimos? ¿Y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa comunión? Unión común, intimidad, hacerte uno con. Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos nosotros, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. La Eucaristía es factor de unidad de los cristianos. Es fuente de unidad de los cristianos. Esta presencia muy real del Señor, nos hace cuerpo de Cristo a todos los que participamos, habiendo discernido adecuadamente, del banquete eucarístico. Queremos mantener la unidad entre los cristianos, tenemos que regresar al entendimiento de que la unidad no es algo que se logra con esfuerzo humano únicamente, sino que es el Señor en primer lugar el que nos ha dado el medio para ser uno. Para ser uno tenemos que todos participar, comer del mismo pan, que es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en los minutos que nos quedan vamos a entrar a un detalle sencillo, pero que tenemos que conocer.
La transubstanciación, esta palabra que hemos escuchado, transubstanciación, que es la palabra, digamos, técnica para designar el milagro de la Eucaristía, que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. ¿Cómo puede ser esto posible? Si yo ahí sigo viendo pan y sigo viendo vino, parece pan, lo veo como pan, se siente como pan, huele como pan, huele como vino, sabe a vino. ¿Cómo me vas a decir que eso es el cuerpo de Cristo, su sangre? Para esto conviene entender una distinción. La distinción entre sustancia y accidente. Se llama transubstanciación porque hay un cambio de sustancia. Cuando yo utilizo la palabra transformar, estoy hablando de un cambio de forma. Piensen en la industria de la transformación. Se toma metal en cierta forma y se transforma para hacer aparatos útiles a nosotros. Es solo un ejemplo. De hecho, hay un canto que se utiliza a veces en la misa que habla de que el pan y el vino se transformarán en el cuerpo y sangre del Señor. No habla mucho de este misterio, esa palabra, porque no cambian de forma. El pan y el vino no cambian de forma, que eso es lo que significa literalmente transformar. Por eso decimos, hay transubstanciación, hay un cambio de sustancia. Se convierten el pan y el vino en su sustancia, deja de haber sustancia de pan, deja de haber sustancia de vino, y ahora hay sustancia de cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Permanecen los accidentes. Este es otro término que hay que conocer, accidentes. ¿Qué es esto de accidentes? Vamos, el color, el sabor, lo exterior. La sustancia sería aquello que no cambia, aunque yo le cambie la forma a algo. Si yo tomo un pedazo de pan y lo parto en 20 pedazos, o incluso lo trituro, lo muelo, ya no tiene la apariencia que tenía cuando era un solo pan. Pero la sustancia es la del pan, la sustancia no cambia. La sustancia es, digamos, la esencia de algo, lo que no cambia. Los accidentes son lo que puede cambiar. El pan y el vino, después de las palabras de la consagración, mantienen sus accidentes, pero su sustancia ya no está. Ahora es la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, una objeción que hacen. Si realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo y ya no son más pan ni vino, ¿cómo es que los que tienen esta enfermedad de celiaquía, los celíacos, que tienen una intolerancia al gluten, cómo es que no pueden participar de la hostia consagrada? Porque les haría una reacción. Se supone que eso ya no es más pan. No, ahí están los accidentes del pan. Y los accidentes del pan te pueden ocasionar esa reacción. De igual manera que si tú bebieras 2 o 3 litros de la sangre de nuestro Señor, del vino consagrado, sentirías los efectos de los accidentes del vino. Te pondrías en estado de ebriedad. Los accidentes permanecen, la sustancia no. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en los casos donde hay milagros eucarísticos, como el de Lanciano y Orvieto en Italia? Allí hubo un cambio, no solo de sustancia, sino también de los accidentes. No es lo más habitual, pero el Señor ha permitido en ciertos momentos de la historia y en determinados lugares esto para ayudar a nuestra fe. Y al respecto quiero compartir unas palabras de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Dice lo siguiente: consta por el testimonio de los sentidos que después de la consagración los accidentes del pan y del vino permanecen, y esto lo ha dispuesto así sabiamente la divina providencia. Primero, porque no es habitual entre los hombres, sino cosa horrible, comer y beber carne y sangre humanas.
se nos ofrece la carne y la sangre de Cristo bajo las especies de unos alimentos que son los más frecuentemente utilizados por los hombres, o sea, el pan y el vino. Segundo, para no exponer este sacramento a la burla de los infieles, cosa que sucedería si comiéramos al Señor en su estado físico. Tercero, para que el hecho de recibir invisiblemente el cuerpo y la sangre del Señor aumente el mérito de nuestra fe. Es un tema muy amplio, nos tenemos que ir. Yo los exhorto a que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que haga crecer nuestra devoción por la presencia real suya en ese augustísimo sacramento, donde el Señor ha querido venir con su cuerpo a nuestro cuerpo, con su sangre a nuestra sangre, con su alma a nuestra alma y con su divinidad a nuestra humanidad, para elevarla y para hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Señor quiere derramar sobre nosotros esta gran bendición, ser partícipes de su naturaleza divina, y lo hace a través de los sacramentos, especialísimamente a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía. Nos vamos. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe. Yo agradezco infinitamente su atención y sus comunicados. A nombre de todo el equipo de María Visión, soy Rafael Piña Valdés. Gracias. Si Dios lo permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza. You sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son